hemos estado revisando a lo largo de los últimos jueves. Ya tenemos como 3 meses con esta serie, que es una serie que tiene que ver con una visión histórica de la tradición budista. El título de la serie es Los Tres Caminos, los tres yanas. La palabra yana en sánscrito significa camino. Entonces estamos hablando de los tres yanas y estamos ya llegando al final de nuestra serie. De hecho, hoy es la penúltima charla. Tenemos hoy una charla, la semana que entra otra y terminamos. Ya terminamos de darle un paseo así como que bastante amplio a las diferentes épocas de desarrollo del budismo, a las características de las diferentes escuelas budistas, y bueno, toda la riqueza que compone a esta tradición, ¿verdad? A esta tradición milenaria que es el budismo. Una tradición que proviene de hace 2500 años, ¿no? De la época en la que el Buda se iluminó y comunicó su mensaje y todo lo que se ha derivado de ahí, ¿verdad? La sesión de hoy ya es la penúltima. Estamos hablando ya de la última fase de desarrollo del budismo, que fue el momento en el que el budismo llegó al Tíbet. Y ahí tenemos entonces, vamos a ver el día de hoy, algunas de las escuelas del budismo tibetano. Y la semana que entra vamos a ver otras, porque el budismo tibetano tiene por lo menos 5 escuelas importantes. Entonces el día de hoy vamos a hacer como una introducción a las escuelas del budismo tibetano y vamos a ver 2 de ellas. Y la semana que entra vamos a ver las otras 3. Y ya con eso terminamos. Digamos, estamos llegando ya hasta los desarrollos más recientes de la tradición budista. Nos vamos a quedar más o menos como en el siglo XVI, ¿eh? Por cierto, después del siglo XVI sigue habiendo evolución de la tradición budista. La tradición budista es una tradición viva y todavía hay órdenes que se están formando, como la nuestra misma, que se formó a mediados del siglo XX, otras órdenes que han surgido recientemente también, tanto tanto en el Zen como en el mismo budismo tibetano. Ustedes saben que el budismo tibetano a mediados del siglo XX también se salió del Tíbet y empezó a moverse hacia diferentes partes del mundo, y a partir de eso, el mismo budismo, que ya no es tibetano, ¿verdad?, pero que tiene esa raíz, ha tenido su evolución. Entonces, la tradición budista sigue moviéndose, sigue desarrollándose. Pero en esta visión histórica de la tradición budista nos vamos a quedar más o menos en el siglo XVI, en el Tíbet, que ahí es donde tenemos ya los desarrollos más centrales, más importantes de lo que ahora conocemos como budismo, ¿sí? Entonces, bueno, pues hemos estado comenzando estas últimas sesiones presentando esta línea de tiempo que tenemos aquí, desde el año 500 antes de nuestra era, digamos el año 500 de la era antigua, pasando por el año 0 y después nos vamos hasta el año 2022, andamos por ahí, ¿no? Entonces han pasado 2500 años desde la época que vivió el Buda. El Buda se cree que nació más o menos en el año de 484, antes de nuestra era. Y murió, alcanzó su parinirvana más o menos en el año de 404. Estas fechas están mal, ahí sigo sin corregirlas, pero bueno. En el momento del parinirvana del Buda, en el momento en el que su cuerpo murió, pues comenzó ya todo el desarrollo de la tradición budista en ausencia del Buda, ¿verdad? Y a partir de ahí tenemos pues las escuelas más antiguas. Estuvimos revisando al inicio de nuestra serie lo que fue el budismo temprano, lo que fue las escuelas del budismo temprano y después cómo surgió la escuela Theravada. La escuela Theravada es una escuela que todavía vive de un grupo grande de escuelas que vivió inicialmente y que están comprendidas dentro de lo que se conoce como Hinayana. La palabra Hinayana, como recordarán seguramente, significa el camino pequeño. Entonces, de esas escuelas, digamos, de la tradición más antigua, de hecho, la escuela Theravada es lo que significa la palabra Theravada, significa los antiguos, ¿no? Los ancianos.
Entonces es la escuela más antigua que se conoce. Está basada la escuela Theravada en las escrituras más antiguas que se conocen, que se llaman el Canon Pali. Y después, bueno, más o menos por ahí del año 0, el año 70 y tantos, se consolidó ya propiamente dicha una nueva escuela, un nuevo énfasis de práctica en el budismo que se conoce como el budismo Mahayana. La palabra Mahayana significa el gran camino, y esto está caracterizado, el surgimiento del Mahayana, a partir de una serie de sutras, una serie de escrituras nuevas que no están comprendidas en el Canon Pali, pero que se incorporaron a esta nueva escuela del budismo, a esta nueva, digamos, fase de desarrollo. Surgió, digamos, un nuevo énfasis de práctica en donde se hace referencia al bodhisattva, aquel ser que practica por el beneficio de todos los seres. Entonces el aspecto altruista de la práctica budista que está representado en la escuela o en la escuela del Mahayana. Y por último tenemos el tercer yana, el tercer camino, es el camino del diamante, el budismo Vajrayana, que encontramos principalmente en el Tíbet, aunque también lo encontramos en Mongolia y en algunos lugares de Japón. Y este surgió más o menos a partir del siglo VIII, en el momento en el que el budismo llegó al Tíbet, proveniente de la India. Y ahorita vamos a ver precisamente, justamente, algunas de las escuelas en las cuales se subdividió el budismo Vajrayana. Entonces, bueno, ya le hemos echado una buena pasadita, ¿verdad?, a las escuelas del budismo antiguo. Dedicamos varias sesiones a hablar del Mahayana. Particularmente hablamos de la escuela Yogacara, la escuela Madhyamaka, hablamos también del budismo Zen, que son todos escuelas, digamos, subescuelas u órdenes del Mahayana, ¿no? Después, la sesión pasada, dimos un repaso general a qué es el budismo Vajrayana, de dónde salió, ¿verdad? Porque el budismo Vajrayana, como ahorita lo vamos a retomar o a recapitular, pues tiene un origen diverso muy interesante, ¿no? También hemos estado viendo, por cierto, a lo largo de esta serie, cómo en diferentes lugares el budismo ha tenido también distintas influencias, ¿no? Como cuando llegó a China, por ejemplo, tuvo la influencia del taoísmo y del confucianismo para dar lugar al budismo Chan, y cómo en el Vajrayana tuvo la influencia de las religiones locales del Tíbet, particularmente la religión Bon, que era una religión chamánica, y cómo a partir de ahí también se incorporó esa tradición o esos antecedentes espirituales, podríamos decir, al budismo tibetano o al budismo vajrayana. Entonces, bueno, tenemos también que en el mapa, de manera muy simplificada, podemos ver cómo el budismo Theravada lo encontramos o ha estado presente en el sureste asiático, Tailandia, Birmania, ¿no?, Sri Lanka, Indonesia. Después el budismo Mahayana lo encontramos básicamente en China y en Japón. Y el budismo tántrico o el budismo Vajrayana lo encontramos en el Tíbet, ¿no? Todo esto a partir de esta región del norte de la India, que fue donde vivió el Buda hace 2500 años. Y el budismo estuvo presente en la India durante muchos siglos, y más o menos por ahí del siglo XII desapareció de la India a raíz de invasiones musulmanas que hubo que provenientes del norte. Entonces, básicamente, el budismo quedó reducido a lo que los hinduistas incorporan al Buda como parte de su serie de profetas, digamos, ¿no? Entonces el Buda permaneció como parte del hinduismo, pero realmente el budismo propiamente dicho no dejó de estar presente en la India. Hasta recientemente, hasta el siglo XX, en donde el budismo ha tenido una especie de retorno a la India a partir de una persona muy importante que hubo en el siglo XX que se llamó el doctor Ambedkar, de quien hemos hablado aquí en algunas ocasiones, porque de alguna manera estuvo muy cercano
a nuestro maestro Sangharakshita. Entonces, bueno, todo esto es para decirles que por qué ahora el budismo lo encontramos mayoritariamente en estas otras regiones de Asia. Y bueno, y por supuesto ya no lo encontramos nada más en Asia, lo encontramos ya regado por todo el mundo. Encontramos budismo en Europa y en las Américas, por supuesto, ¿no? E incluso en África, en Australia. Entonces ya hay budismo por todos lados. O sea que este mapa que estoy presentando aquí es como muy, muy simplificado. Y bueno, con respecto a los énfasis de práctica que encontramos en las diferentes escuelas budistas, pues en el Hinayana existe el ideal del Arahant. La palabra Arahant significa el digno. Y los Arahants son, podemos decir, son las personas iluminadas que se han iluminado, que han alcanzado el nirvana a partir de practicar el camino del Buda, a partir de escuchar su enseñanza y de llevarla a la práctica. El énfasis del Hinayana es en la práctica de la ética y de la meditación y de la renuncia, ¿no? En el Theravada, pues el Theravada está básicamente compuesto por monjes, hay una es una orden monástica, y la relación entre los monjes y los laicos es muy particular, ¿no? Los laicos están ahí básicamente para apoyar a los monjes, y los que tienen una verdadera práctica budista son los monjes. Los laicos no tienen tanto acceso realmente a la práctica del Dharma en el Theravada. En el Mahayana tenemos como énfasis el ideal del Bodhisattva. El Bodhisattva es ese ser que busca la iluminación por el beneficio de todos los seres. Entonces estamos hablando aquí de la motivación emocional por la cual practicamos el Dharma, con un énfasis en el altruismo y en la compasión. Y en el Vajrayana, en el budismo tántrico, básicamente hay un énfasis en la experiencia directa, aquí y ahora, de la realidad, ¿no? A través de trabajar con aspectos simbólicos, aspectos rituales, a través de trabajar con mantras, con una serie de iniciaciones esotéricas que van abriendo tu psique, digamos, más allá de tu mente conceptual, van abriendo tu psique a la experiencia trascendental, ¿sí? Bueno, todos los yanas, estos 3 yanas, están basados en la experiencia del Buda. Todos son budismo, ¿no? Todos son budismo. Por más que se vean algunas de estas escuelas súper distintas, ¿no? Porque vemos cómo se ve el budismo zen, súper sobrio, así, con esta decoración minimalista, ¿no? Y vemos cómo encontramos en el budismo tibetano justo lo opuesto, con banderas, colores, máscaras, trompetas, ¿no? Y pareciera que no estamos hablando de la misma tradición o de la misma religión, ¿no? Pero sí, en realidad todo proviene del Buda, todo proviene de la experiencia del Buda, de su despertar, de su iluminación, de su enseñanza básica original y de su propio ejemplo, porque el Buda no enseñó nada más a partir de discursos, sino que enseñó con su propia vida, con su propio ejemplo. Esa es precisamente una de las propuestas más importantes del Mahayana, ¿no? Que necesitamos rescatar el ejemplo de la vida del Buda como parte de la enseñanza que el Buda nos dejó, ¿no? Y bueno, lo que heredamos es toda la tradición y la comunidad de practicantes que se derivó de la experiencia del Buda, todos, muchos seres que han alcanzado la iluminación y que a su vez han comunicado la experiencia de iluminación en sus propios términos y con sus propias herramientas y desde su propia personalidad y desde su propia individualidad. Entonces, a estas alturas, la diversidad del budismo es increíble. Pero digamos, todo está hablando de lo mismo, todo está hablando, todo el budismo, con toda su multiplicidad de formas, tiene la intención de llevarnos a la iluminación. Es un camino que nos lleva al despertar de la conciencia. Utilizando esta transformación radical de la vida humana que se logra a partir de la práctica de la ética, la práctica de la meditación y el cultivo de la sabiduría, lo que se conoce como el camino triple. Bueno, pues aquí están los 3 yanas, el pequeño vehículo, el Hinayana, el gran vehículo, el Mahayana, y el vehículo diamantino o el Vajrayana.
Como le estoy poniendo Hinayana aquí entre comillas, como siempre se los recuerdo, pues porque originalmente el término Hinayana fue un término peyorativo que utilizaron los mahayanistas pues para criticar, digamos, a las personas que ellos consideraban que estaban practicando de manera más limitada, pensando nada más en su propio beneficio, ¿no? Entonces es un término peyorativo, yo por eso más bien en lugar de Hinayana me gusta usar la palabra Theravada. Aunque en realidad ya la palabra Hinayana como que ya se ha, digamos, normalizado dentro del budismo y ya se usa sin esa acepción, ¿no? Ahora, cada yana en realidad representa también pues, una época de desarrollo dentro del budismo, además de representar un énfasis particular de práctica. Es toda una época de desarrollo del budismo, pero conforme fueron surgiendo los diferentes yanas, fueron recopilando o incluyendo las enseñanzas de los previos. Entonces, cuando surgió el Mahayana no se deshace del Hinayana. Todo el énfasis del Hinayana, todo el canon Pali, el énfasis en la ética y en la meditación, los incorpora, pero además le añade el ideal del Bodhisattva y los otros énfasis de práctica, ¿no? Y cuando surge el Vajrayana usa sus propias técnicas específicas y sus propias aproximaciones, pero no desecha ni el Hinayana ni el Mahayana. De hecho, el Vajrayana podría decirse que en algunos lugares del Tíbet se le conoce como un Triyana, porque incorpora el Hinayana, el Mahayana y el Vajrayana, ¿no? Las personas, ahorita vamos a ver una de las escuelas del budismo tibetano, que justamente en sus ordenaciones incluyen aspectos de los 3 yanas de manera explícita. Ahora, el budismo Vajrayana también se le conoce como budismo tántrico, porque tiene sus raíces en el Tantra de la India, ¿no? El Tantra es una tradición esotérica que se encuentra en el hinduismo, se encuentra en el budismo, se encuentra en el jainismo, se encuentra también en otras religiones. Básicamente lo que caracteriza al Tantra es una tradición esotérica cuyas enseñanzas están disponibles solo para un número reducido de practicantes que han recibido las iniciaciones apropiadas. Estas iniciaciones se conocen como Abhisheka. Entonces, el discípulo tántrico recibe una iniciación secreta, digamos, una iniciación privada, con una relación muy cercana con un guru, con un maestro, y esa iniciación supuestamente activa sus centros psíquicos, lo vuelve receptivo a las enseñanzas y entonces puede empezar a practicar el tantra, ¿no? El tantra está basado, en el caso del budismo, el budismo tántrico, está basado en textos complejos que se conocen como tantras, que tienen una gran cantidad de contenido simbólico. Es un contenido simbólico que no se entiende. Si uno agarra uno de estos tantras y lo lees así, de ojo de pájaro, aparentemente, yo no lo he hecho, pero aparentemente no se entiende nada, ¿no? Muchos de ellos son accesibles solamente cuando un maestro te acerca, te aproxima a ellos, ¿no? Y es un movimiento que emplea el ritual, la magia incluso, el yoga y las técnicas meditativas para alcanzar metas espirituales. En sus versiones más, digamos, más mundanas, también hay tantra que usa todas estas técnicas también para alcanzar metas mundanas, ¿no? Pero bueno, el budismo Vajrayana, aquí dice, el Vajrayana, la tercera fase del desarrollo del budismo indio, claramente retuvo su afiliación original con el Mahayana. Entonces, cuando el Vajrayana llegó al Tíbet, hizo mucho énfasis en el Mahayana, en el ideal del Bodhisattva y en las prácticas que acompañan a el surgimiento del corazón Bodhi, el surgimiento del bodhicitta. El bodhicitta es precisamente esa voluntad de alcanzar la iluminación por el beneficio de todos los seres. Y las prácticas del Mahayana, muchas de ellas están diseñadas precisamente para despertar el bodhicitta. Y en el Vajrayana todo eso es también muy central, particularmente en algunas de las escuelas del budismo Vajrayana. Entonces, el Vajrayana, como decíamos, surgió a partir de la entrada del budismo al Tíbet
en el siglo VIII. Existen evidencias de que el budismo está presente en el Tíbet desde antes, pero podemos decir que el budismo ya se estableció de manera más clara en el Tíbet en el siglo VIII. Hubo un rey que se llamaba Trison Detsen, que fundó un monasterio muy importante que se llama el monasterio Sangye. Invitó a maestros de la India a su corte a que enseñaran en este monasterio porque él tenía interés en que el budismo se estableciera en el Tíbet. El primer maestro que invitó se llamaba Shantarakshita. Aquí tenemos una estatua de Shantarakshita que vivió en esta época, ¿no? En el siglo VIII. Y Shantarakshita inicialmente no tuvo éxito en transmitir el budismo al Tíbet. Aquí teníamos como Shantarakshita venía de las universidades budistas que estaban en el norte de la India y migró al Tíbet. Pero bueno, inicialmente no tuvo éxito, porque se dice que había una serie de demonios locales, ¿no? Los demonios locales o espíritus locales que no permitían que se estableciera el budismo. Digamos, se interpreta esta historia legendaria como una forma de decir que las religiones locales, las religiones, digamos, que estaban arraigadas a la cultura que estaba ahí establecida, pues no se veían como muy resistentes hacia el budismo, ¿no? Algunas de estas religiones es justamente la religión Bon, que es una religión chamánica, de brujería, ¿no? Y de magos y de ese tipo de aproximaciones, ¿no? Sin embargo, Shantarakshita invitó a este maestro súper importante, Padmasambhava, y Padmasambhava en unos cuantos meses estableció el budismo en el Tíbet. Se dice que Padmasambhava subyugó a estos demonios, incluso logró que cooperaran, se los echó a la bolsa, digamos, se hizo amigo de ellos, y entonces los mismos demonios de la tradición Bon antigua, de la tradición chamánica, se volvieron a favor del budismo y cooperaron para que el budismo se estableciera en el Tíbet. Padmasambhava aquí lo tenemos en una imagen muy, muy bonita de un miembro de nuestra orden. Se le conoce también como Guru Rinpoche. Guru Rinpoche, que significa maestro precioso. Su nombre significa el nacido del loto y él es de origen indio y vivió a mediados del siglo VIII. Entonces, como vimos, él subyugó a los demonios y llevó a que los demonios cooperaran. Esto es lo que se conoce como la primera difusión del budismo en el Tíbet. Hubo dos difusiones. Esta fue la primera, después el budismo decayó y hubo una segunda difusión. Pero esta fue la primera, Padmasambhava. Padmasambhava estuvo poco tiempo en el Tíbet, pero logró hacer muchísimo. Y ya después Shantarakshita, que era el monje que originalmente había ido con él, Shantarakshita se quedó y continuó el trabajo de Padmasambhava en el monasterio Sangye, ¿no? Entonces, bueno, ahí tenemos el Tíbet en esa bolita roja, ¿no? Y es el país de las montañas nevadas, ¿no? Que tiene unas altitudes tremendas, bordeado por las cumbres del Himalaya. Ahí llegó el budismo Mahayana, proveniente de la India. Llegó el Tantra, también proveniente de la India, el Tantra, el budismo tántrico. Y por otro lado estaban los demonios locales, es decir, las religiones chamánicas como el Bon. Y entonces tenemos esta especie de sincretismo, ¿verdad?, entre estas tres corrientes. Y eso es lo que dio lugar al budismo vajrayana. Entonces el budismo vajrayana, digamos, es el budismo indio, digamos, más antiguo, el Mahayana, pero con estas otras dos influencias que le da un carácter y una personalidad muy particular al budismo tibetano, ¿no? Que ya termina por no parecerse mucho a lo que originalmente llegó de la India, ¿no? Aunque, bueno, por supuesto,
que las enseñanzas centrales son las mismas, ¿no? Sí, Leslie. Ajá. Se me olvidó de la vez pasada. Todas estas escuelas que hemos estado viendo, ¿en algún momento había mujeres practicantes? Pues no, no. En alguna época en el Theravada hubo bhikkhunis, hubo monjas, por supuesto en la Sangha del Buda, sí. Después en las escuelas antiguas había bhikkhunis, pero llegó un momento en que desaparecieron en el Theravada las bhikkhunis, porque para que se pudiera ordenar una monja tenía que estar presente una monja que hubiera sido ordenada por una monja, y obviamente llegó un momento en el que eso, si no sucedía, entonces no se podía ordenar a la monja, y llegó un momento en el que eso dejó de ser posible, ¿no? Y desaparecieron las bhikkhunis. En la India, fíjate que no sé, en la India no sé, y en el Tíbet sí hay presencia de mujeres, pero tienen ordenaciones menores, no son equivalentes las ordenaciones de los hombres y de las mujeres. Pero en el Madhyamaka y en el Yogacara, en el Zen, por supuesto que sí, en el Zen hay mujeres, desde siempre y hasta la fecha, y en el Zen sí se ordenan las mujeres. Entonces no han sido una presencia muy, muy grande, pero por ahí andan presentes, ¿no? Tú no sabes, Moksharanti, si en la India, en la época de Nagarjuna, en la época de esos maestros de Buddhaghosa, había mujeres en Nalanda y en esas universidades, que yo sepa, no, ¿verdad? Sí, practicantes tántricas, sí, sí, sí. Sí, de hecho, Padmasambhava tenía sus consortes, ¿no? Y sus consortes se dice que también estaban iluminadas, igual que él, ¿no? Entonces, sí, así hay practicantes tántricas mujeres. Sí. Ok. Sí, muy buena pregunta, Leslie, ¿verdad? Porque sí hemos estado hablando de hombres todo este tiempo. ¿Levantaste la mano, Amelia? ¿No? Ah, ok. Bueno, después el budismo vajrayana volvió a decaer en el Tíbet, pues hubo monarcas que estuvieron en contra del budismo durante el siglo IX y el siglo X. Pero posteriormente el sabio Atisha, que venía de la India también, era de origen bengalí, él fue invitado al Tíbet en el siglo XI, y Atisha, ahí él sí estuvo muchos años en el Tíbet. Él decidió dedicar todo el resto de su vida, que en ese momento fueron 12 años, pasó 12 años en el Tíbet, viajando bastante, estableciendo monasterios en distintos lugares, y esto es lo que se conoce como la segunda difusión del budismo en el Tíbet. Entonces ahorita voy a estar haciendo referencia a la primera difusión y a la segunda difusión para que sepan un poquito a qué me refiero, ¿no? Durante los primeros siglos después de su llegada al Tíbet, el budismo tuvo bastante unidad. Fueron más o menos, era digamos como que la misma escuela, el mismo budismo. En todos los monasterios se observaba el mismo Vinaya. Vinaya es la disciplina monástica, digamos, los votos que los monjes toman en el momento de ordenarse. En el Tíbet los monjes se llaman lamas, ¿no? Por eso también al budismo del Tíbet se le llama lamaísmo, porque es una forma de monasticismo muy particular en donde los monjes toman votos y se convierten en lamas. Aunque después vamos a ver también que en el budismo vajrayana hay muchísimos miembros ordenados, pero que son laicos, que tienen vida de familia, que se casan, que tienen hijos y demás. Algunas de las órdenes tienen estas posibilidades. Después ya digamos hacia la segunda difusión del budismo en el Tíbet, empezaron a surgir diferentes escuelas, pero pongo escuelas entre comillas porque en realidad no surgieron tanto a partir de cismas o de divisiones o de diferencias entre ellos o de peleas, ¿no? Como sí ocurrió en el budismo temprano. En el budismo temprano las distintas escuelas ocurrieron a partir de cismas muy explícitos, ¿no? Aquí no, aquí simplemente en el budismo tibetano hay mucho énfasis en la relación maestro-discípulo, ¿no? Y a partir de estas relaciones tan estrechas, pues de pronto había un maestro que se instalaba en algún lugar y que empezaba a dar enseñanzas en ese lugar y que de pronto surgía todo un linaje asociado a ese maestro.
y al ratito se establecía en un monasterio y entonces en ese monasterio se empezaban a transmitir las enseñanzas de ese maestro, o podríamos decir el énfasis de ese maestro, ¿no? Entonces simplemente había diferencias de énfasis en las enseñanzas de diferentes maestros a partir de la importancia que se le daba a la relación maestro-discípulo. Y esto fue lo que formó las diferentes órdenes o escuelas o linajes. Creo que la palabra linaje es la más correcta para referirnos a estos grupos más o menos cohesionados de personas que practicaban de acuerdo a una forma o una aproximación al budismo. Entonces, las principales órdenes o escuelas o linajes que surgieron en el Tíbet fueron la escuela Nyingma, que son los descendientes directos de Padmasambhava, de la primera transmisión. Y después vienen ya estas escuelas que son a raíz de la segunda transmisión, la escuela Kadam, que son los discípulos de Atisha, la escuela Shakya, que fue fundada por Drachme, la escuela Kagyu, que fue fundada por Gampopa. Gampopa fue discípulo de Milarepa y a su vez Milarepa fue discípulo de Marpa. Ahí tenemos una línea, una descendencia, digamos, un linaje muy, muy bonito. De Naropa a Marpa, de Marpa a Milarepa, de Milarepa a Gampopa, de Gampopa a Rechumpa. Así se va la línea súper bonita de maestro-discípulo, todos siguiendo la tradición Kagyu. Y después la última es la tradición Gelug, que es la tradición a la que está asociado el Dalai Lama. El Dalai Lama no es, digamos, el líder espiritual de todo el Tíbet. Es el líder espiritual de una de las linajes, que es el linaje Gelug. El linaje Gelug surgió a partir del reformador Tsongkhapa, más o menos en el siglo XV, y lo que hizo Tsongkhapa fue, digamos, un regreso a las enseñanzas de Atisha, de la tradición Kadam. Entonces podríamos decir que la tradición Gelug es una especie de continuación de la tradición Kadam. Y fíjense, probablemente ustedes han oído la palabra Nyingmapa en lugar de Nyingma, ¿verdad? O Gelugpa en lugar de Gelug. ¿Les suenan esas palabritas? El sufijo pa significa persona u hombre. Entonces, un Nyingma pa es una persona que pertenece al linaje Nyingma, ¿no? Un Gelugpa es una persona o un hombre que pertenece al linaje Gelug. Entonces, el linaje es Gelug, la persona es Gelugpa. Entonces, muchas veces hablamos de los Gelugpas, ¿no? Que son las personas que practican bajo la tradición Gelug, ¿sí? O sea, que no tiene nada que ver con... Ah, mira qué bueno que preguntas, Eduardo. Sí, la palabra Shakya, en este caso, es una palabra tibetana, no es una palabra sánscrita. La tribu del Buda, efectivamente la tribu del Buda se llamaba la tribu Shakya, o la república, o podríamos decir, el lugar al que estaba asociado era la república Shakya. Pero en este caso, la palabra Shakya, que muchas veces de hecho se escribe con I latina para distinguirla de la otra Shakya, es una palabra tibetana que significa tierra amarilla. Entonces, la tribu, en este caso la orden o linaje Shakya, es el linaje de la tierra amarilla. Entonces, sí, no es la misma palabra. Digo, es la misma palabra, pero son de dos fuentes distintas y significan cosas distintas, ¿sí? Bueno, pues vamos a ver las primeras dos escuelas, la escuela Nyingma y la escuela Kadam. La escuela Nyingma, fíjense que la escuela Nyingma en realidad no es la primera. Las traté de presentar en orden cronológico, pero en realidad la escuela Nyingma se aparecen signos de ella más o menos hasta el siglo XII, siendo que el budismo tuvo su primera difusión en el siglo VIII. Entonces, es hasta el siglo XII que nos encontramos una orden que se llama a sí misma Nyingma. Sin embargo, la estoy poniendo como la orden o la escuela más antigua,
porque esta escuela se identifica a sí misma como provenientes de la primera difusión del budismo en el Tíbet. De hecho, Nyingma significa antigua, es la escuela antigua. Ellos mismos se identifican como los descendientes directos de Padmasambhava, a quien llaman o a quien consideran un segundo Buda, ¿sí? Aquí tenemos una estatua de Padmasambhava, del Guru Rinpoche, que vivió en el siglo VIII. Entonces, en realidad, esta orden Nyingma probablemente se consolidó bien hasta en respuesta a la influencia de las órdenes de la segunda difusión, pero ellos se consideran la primera orden porque se consideran los descendientes directos de Padmasambhava. Y son una orden, digamos, que tiene un énfasis muy vajrayana, ¿no? Se basa en los primeros linajes y traductores y traducciones de las escrituras budistas del sánscrito al tibetano en el siglo VIII. Ahí tenemos las primeras escrituras budistas y después los tantras que llegaron al Tíbet, primero en sánscrito, se tradujeron al tibetano y de esas enseñanzas se alimenta, digamos, la tradición Nyingma. Se considera que Padmasambhava, fíjense qué interesante esta visión que tienen los Nyingmapas de Padmasambhava. Se considera que Padmasambhava tiene 8 formas principales, bajo las cuales se manifiesta en diferentes partes del mundo. Y los Nyingmapas consideran que el Buda Shakyamuni, es decir, el Buda histórico, el Buda que fue Siddhartha Gautama, el Buda Shakyamuni se considera simplemente una de las formas de Padmasambhava. Entonces, Padmasambhava encarna el ideal de la budeidad, incluso más que el Buda Shakyamuni. Encontramos en todos los monasterios Nyingmas, en la entrada, imágenes gigantes de Padmasambhava. Seguramente Amelia y Vane, que estuvieron por allá en Nepal o en la India, vieron monasterios en donde todavía hay imágenes gigantes de Padmasambhava, ¿verdad? Y de pronto aparece ahí en un rinconcito el Buda Shakyamuni, ¿no? como que realmente, de hecho existen prácticas completas como la práctica del árbol de refugio y postraciones de la tradición Nyingma que tiene en el centro a Padmasambhava, ¿no? Entonces, Padmasambhava es el personaje central de la tradición Nyingma. Y fíjense, Padmasambhava es un personaje muy interesante, es multifacético realmente. Primero fue un brillante erudito, fue un estudioso de las escrituras que las dominaba, pero así al dedillo, ¿no? Luego fue un dialectólogo, se dedicaba, era un filósofo que se dedicaba a la dialéctica. Era muy hábil en el debate, se decía que era capaz de ganar cualquier debate espiritual que había. Fue un maestro maravilloso porque enseñaba de manera muy efectiva. Fue un prolífico autor porque escribió varios textos. Además era un yogi, era un asceta, era un meditador que se decía que se iba a meditar ahí a los campos de cremación, ¿no? Además era un mago, medio chamán, era un danzarín, ¿no? Y a mí me encontré esta imagen que me encanta, ¿no? Porque así es como yo me imagino a Padmasambhava, así, encuerado, ¿no? Con los pelos parados, dando de brincos ahí en los campos de cremación, haciendo sus rituales de magia, bebiendo sangre incluso, ¿no? Con esta imagen así un poquito salvaje, ¿no? Que seguramente fue Padmasambhava, era uno de estos siddhis. Se dice que era de la tradición de los mahasiddhas. Los mahasiddhas eran justamente estos practicantes tántricos medio chamánicos, medio magos, pero a la vez Padmasambhava tenía una formación como monje y como erudito que muchos otros mahasiddhas no tenían, ¿no? Entonces Padmasambhava fue un personaje interesantísimo, ¿no? La tradición Nyingma es una forma muy rica de budismo que refleja justamente las multifacetas de su fundador, ¿no? Encontramos en la tradición Nyingma muchísimos elementos muy diversos. Los Nyingmas, hablamos de 3 yanas, ¿no? Hablamos de 3 yanas que son el Hinayana,
el Mahayana y el Vajrayana. Pues los Nyingmapas subdividen estos 3 yanas en 9. Y bueno, no me voy a ir con el detalle de cada una de estas palabras raras, pero básicamente tenemos 2 yanas que forman el Hinayana, que son el camino del discípulo y el camino del Buda solitario. Después un yana que forma el Mahayana, que es el Bodhisattvayana, el camino del practicante que busca la iluminación por el beneficio de todos los seres. Y todos los otros 6 yanas que aparecen aquí son el Vajrayana propiamente dicho, ¿no? Ahí es donde ya empieza a aparecer el ritual simbólico, el uso de mantras, las prácticas que unifican la sabiduría y la compasión, yogas, ejercicios de meditación, control de la respiración, activación de centros psíquicos, energía sexual. Empieza a entrar aquí toda esta complejidad del budismo tántrico que es infinita, ¿no? Y en el último yana incluso tenemos la escuela más avanzada del Vajrayana, que es el Dzogchen. El Dzogchen, la palabra Dzogchen significa gran perfección. Entonces aquí en estos 6 yanas que tenemos como parte del Vajrayana, tenemos los primeros 3, que son lo que se conoce como el Tantra exotérico o el Mantrayana, y por otro lado los últimos 3 que forman el Tantra interno o el Tantra esotérico. No quiero entrar en detalle porque son muchos nombres raros, pero les muestro esta transparencia nada más para que vean lo complejo del budismo Vajrayana. Lo complejo, ¿no? Y todas las distintas elementos que lo componen, todas las distintas formas de rituales elaborados en los cuales no estamos entrando, pero pues ahí aparecen por todos lados, ¿no? Entonces, pues los Nyingmapas utilizan esta visión de la práctica budista. Aquí tenemos un monasterio, Nyingma, que está en un lugar que se conoce como el Nido del Tigre, que son una de las cuevas en donde solía practicar Padmasambhava. Bueno, entonces el énfasis de la tradición Nyingma está en el Vajrayana. Cuando tú te ordenas en alguna orden, en la orden Nyingma, primero tomas los refugios y los preceptos. Ese es el aspecto Hinayana, los mismos refugios y preceptos que acabamos de cantar ahorita al inicio de la sesión. Después se toma el voto del Bodhisattva, eso es el Mahayana, pero todo eso se hace en el espacio como de 1 hora. Y después el resto de la ordenación y el resto de la práctica para el resto de la vida es Vajrayana, es tántrica, ¿sí? Y se dice una cosa muy importante de la tradición Nyingma, es que se dice que Padmasambhava dio muchas enseñanzas, pero que no todas ellas eran adecuadas en ese momento para los practicantes de la época. Entonces se dice que Padmasambhava dejó muchas enseñanzas por ahí enterradas en cuevas, debajo de las piedras, o incluso dejó enseñanzas enterradas en la mente de algunos practicantes. Esas enseñanzas enterradas se conocen como termas. Termas. La palabra terma significa enseñanzas que salen a la luz. Y hay en el budismo Nyingma unos practicantes que se llaman tertones, que son los que se encuentran en las termas. Y estas termas se han ido descubriendo a través de los siglos. Una de las termas más famosas que se conoce es el libro cuyo nombre es Bardo Todol. Bardo Todol significa el espacio intermedio, la liberación a través de la escucha en el espacio intermedio. Y su nombre en Occidente ha sido el libro tibetano de los muertos. Entonces el Bardo Todol es una terma que se dice que fue escrito por Padmasambhava, pero que se descubrió muchos siglos después. Ahora ya para terminar brevemente, la escuela Kadam es en realidad, esta sí es la primera orden tibetana que está asociada a la segunda transmisión. Fue fundada por los discípulos de Atisha. Atisha fue justamente
quien llegó a llevar el budismo al Tíbet en esta segunda transmisión, y uno de sus discípulos se llamó Dromton, y Dromton fue uno de los fundadores más principales de la escuela Kadam. Esta escuela hace hincapié en la compasión, la disciplina pura y el estudio. Originalmente es una orden monástica y está basada en el budismo indio, particularmente de la escuela Madhyamaka. La escuela Madhyamaka es la que hace mucho énfasis en el aspecto de la vacuidad, en el aspecto de shunyata. Todos los fenómenos son shunyata, todos los fenómenos están vacíos de una existencia sustancial e independiente. Eso es lo que propone la escuela Madhyamaka, y la escuela Kadam en el Tíbet pues hereda esa aproximación. Originalmente la escuela Kadam se basa en la obra de Atisha que se llama Bodhipata Pradipa. Bodhipata Pradipa significa la lámpara en el camino hacia el despertar. Y dos herencias muy importantes de la escuela de Atisha son enseñanzas que se han recogido bajo el nombre de Lojong. Lojong significa el entrenamiento de la mente, que son una serie de eslogans, una serie de prácticas que están diseñadas para el surgimiento del bodhicitta. Y también otra herencia de Atisha es lo que se conoce como el Lamrim, que Lamrim significa las etapas del camino y son finalmente el texto, las enseñanzas que hay en el texto de la lámpara en el camino hacia el despertar. La escuela Kadam significa, Ka se refiere a las escrituras budistas, las enseñanzas del Buda, y el sufijo Dams significa mediante instrucciones personales. Entonces, la escuela Kadam es aquella que se basa en transmitir oralmente las instrucciones del Buda, de las enseñanzas del Buda. Es lo que significa Kadam. Las enseñanzas de Atisha presentan un sistema mahayana completo. Realmente sus obras explican temas básicos como el surgimiento del bodhicitta, las 6 perfecciones, las 2 verdades, el surgimiento dependiente, el karma y la filosofía Madhyamaka, ¿no? E introduce también otros tantras más complejos, que son los tantras padre y los tantras madre, que ahí es donde entran, por ejemplo, prácticas que tienen que ver con, con el encuentro sexual, con el uso de la energía sexual para la transformación espiritual, pero en vista de que los tibetanos parece que eran bastante conservadores en ese sentido y se escandalizaron un poco con este tema de prácticas sexuales, Atisha fue siempre muy enfático en que esas prácticas sexuales eran simbólicas. Realmente no se trataba de hacerlas, se trataba de recibir de esas enseñanzas el aspecto simbólico de la unión de opuestos, ¿no? Y a través de eso transformar la energía psíquica en energía espiritual. Porque de hecho Atisha fue muy, muy estricto en una práctica monástica que incluía celibato. Entonces Atisha no favoreció la práctica tántrica de esa manera. Y bueno, con el surgimiento de nuevas escuelas budistas tibetanas, como la Shakya y la Gelug, la escuela Kadampa dejó de existir como tal. Dejó de existir como escuela independiente y más bien sus monasterios y linajes fueron absorbidos por estas otras escuelas, por la Shakya y la Gelug. Entonces los linajes Kadam siguieron siendo fuertes, aunque ya no con ese nombre, digamos, sino dentro de la escuela Shakya y de la escuela Gelug. Una cosa que quiero mencionar nada más para terminar es que en muchos lugares en el mundo existe una tradición que se conoce como la nueva tradición Kadampa. La nueva tradición Kadampa no es la escuela Kadam a la que acabo de hacer referencia. No son esos Kadampas, ¿sí? La nueva tradición Kadampa fue fundada por esta persona que aparece en la foto, que es Geshe Kelsang Gyatso. Y es muy reciente.
Fue fundada a finales del siglo XX, en 1991. En realidad, la nueva tradición Kadampa proviene de la tradición Gelug, que es la escuela del Dalai Lama, ¿no? Y fue una decisión de la escuela Gelug a partir de una discusión que tuvieron Kelsang Gyatso y el Dalai Lama tuvieron una discusión sobre una práctica que Kelsang Gyatso quería introducir al público en general y que el Dalai Lama pensaba que no era apropiada para introducirse al público en general. Y a partir de esa diferencia, ¡prum!, hubo una decisión muy fuerte. Y si ahorita ustedes se meten a internet y tratan de ver más o menos qué ha pasado entre el Dalai Lama y Kelsang Gyatso, híjole, hay una polémica ahí súper fuerte en donde ambos se tiran súper mala onda, ambos hablan cosas feas del otro, ¿no? Y bueno, pues así son las decisiones, ¿verdad? Así sucede, en todos lados se cuecen habas, ¿no? Entonces sí, es una decisión importante y la escuela Gelug es muy crítica de la nueva tradición Kadampa. Pero bueno, ciertamente desde mi perspectiva, la nueva tradición Kadampa ha hecho una labor súper importante para transmitir el budismo en muchísimos lugares del mundo, porque han establecido centros por todos lados. En muchísimas ciudades de México hay nueva tradición Kadampa, y bueno, pues ciertamente ofrecen una opción para que la gente se acerque al Dharma, y eso a mí me parece suficientemente loable. Pero bueno, pues...